Se celebra un contrato y se produce un incumplimiento. El contratante no incumplidor quiere resolver el contrato, aplica toda la normativa del Código Civil y Comercial, lo emplaza para que cumpla, le da el plazo de 15 días, el plazo transcurre. ¿Qué es lo que hace que ese contrato quede resuelto? O sea, ¿cuál es el acto, el hito concreto que resuelve este contrato? Más allá de todo el procedimiento que hay que seguir, que es una serie de pasos. ¿Cuál es el punto en el cual ese contrato queda resuelto? Y por ende, ¿cuándo queda resuelto? Estoy hablando obviamente de un contrato que no tiene un pacto comisorio, o sea que si se va a resolver va a ser en virtud de la facultad resolutoria legal o implícita, y de ellas queda claro que también me refiero a un procedimiento de resolución extrajudicial. ¿Cómo y cuándo queda resuelto este contrato? La respuesta es un depende, porque habría que agregarle más elementos a este caso para saber si cae en la regla general o en alguna de sus excepciones. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. En esta charla, entonces, vamos a ver cómo y cuándo se resuelve un contrato por incumplimiento, en virtud de la facultad resolutoria legal o implícita, cuando en forma extrajudicial. Primero voy a examinar lo que es la regla general y luego sus excepciones, que son unas cuantas. Arrancamos por la regla general. He cumplido con todo lo que me exige la ley. El otro incumplió, yo no estoy en falta, o sea, soy parte cumplidora o al menos no incumplidora. Lo emplazo para que cumpla, le curso un requerimiento resolutorio, le exijo que cumpla, le doy un plazo de 15 días, le incluyo el apercibimiento resolutorio, pasan los 15 días, no me cumplió. Y tengo que hacer algo más para que el contrato quede resuelto, tengo, que declararle resuelto el contrato, o qué. Bueno, la respuesta a este interrogante la encontramos en el artículo 1088, inciso C, del Código Civil y Comercial, te lo voy a leer. La resolución por cláusula resolutoria implícita exige que el acreedor emplace al deudor, bajo apercibimiento expreso de la resolución total o parcial del contrato, a que cumpla en un plazo no menor de 15 días. La resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Esta es la ley, este es el 1088, inciso C, insisto. Entonces, la respuesta está clara. ¿Cómo se produce la resolución? Por el vencimiento del plazo de gracia. ¿Y cuándo se produce? Cuando este plazo vence. Obviamente, estamos hablando de que el otro no cumplió. Si dentro de ese plazo de gracia el otro cumple, purga su mora y obviamente no va a haber resolución. Esto es todo. Vencimiento del plazo sin cumplimiento. No hace falta nada más, no es necesario que realice ninguna manifestación adicional el acreedor para que el contrato quede resuelto. No solo no es necesario, te diría que hasta no tendría sentido. Partamos de la base de que el contrato está vivo y cuando vos lo resolvés, muere. Cuando queda resuelto, muere. Es una causa de extinción del contrato. Si el contrato quedó extinguido cuando venció el plazo, ¿cómo lo vas a resolver después? Es como matar a un muerto. Vos no podés matar a un muerto. Lo que en todo caso puedo decir, si vos querés que la cosa esté muy clara, es decirle a la otra parte que el contrato está resuelto, que ha quedado resuelto. Informar que está muerto, pero no lo podés matar dos veces, ya está muerto, insisto. Excepciones. Porque esta regla tiene excepciones. En general, después vamos por qué lo de en general son situaciones en las cuales podés resolver en forma directa. O sea, de decir, te resuelvo el contrato. No, te intimo que cumpla bajo procedimiento. No, te resuelvo el contrato. Y el contrato queda resuelto. Pero vamos a ver lo que nos dice la ley. Artículo 1088 contiene las tres primeras excepciones. Dice, lo leo. Dicho requerimiento no es necesario
si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir, o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. O sea que acá hay 3 situaciones en las que podés resolver en forma directa y el código nos da la pauta. En ese caso queda resuelto cuando es comunicada esta manifestación de voluntad. El artículo siguiente, 1089, agrega un cuarto supuesto, una cuarta excepción. Te lo leo. El requerimiento dispuesto en el artículo 1088, el requerimiento de pago con plazo de gracia, no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para declarar unilateralmente la extinción del contrato sin perjuicio de disposiciones especiales. Cuando la ley faculta a una parte para declarar unilateralmente la extinción del contrato. O sea, acá tenemos una cuarta excepción. Vamos repasando una por una. Cortito. Primero, cuando se incumple una obligación sujeta a plazo esencial. Ejemplo. Una editorial le encarga a un autor, un periodista, pongámosle, una obra literaria por encargo tenemos. Y mira, queremos que hagas la biografía de este político que es candidato para esta elección que va a haber este año. Se fija un plazo. Obviamente ese plazo es anterior a las elecciones, durante el cual va a tener algún atractivo comercial, es sabido. El autor se retrasa, ya las elecciones se celebraron, este político perdió, no le vendes el libro a nadie. Bueno, el plazo obviamente es esencial, ya se puede escribir la biografía, pero ya no satisface el interés del editor. Bueno, entonces él puede resolver el contrato por incumplimiento, sin duda, pero sería una de estas excepciones en las cuales no tiene que emplazarlo y darle un plazo de gracia. En forma directa, como el plazo es esencial, resuelve el contrato. Una segunda excepción, sigo con la letra de la ley, tiene lugar cuando la parte incumplidora manifiesta su voluntad de no cumplir. Acá vamos a distinguir 2 situaciones. Si esa parte incumplidora ya incumplió y manifiesta que no va a cumplir, clarito, se aplica el dispositivo legal que estamos viendo, ¿no? O sea, poder resolverlo en forma directa. Un poco más complicada es la cosa cuando no incumplió todavía, poner que su obligación es a plazo, pero ya te anuncia que no va a cumplir. Si ahí vas a resolver, que vamos a ver que es posible, lo analizo en otra presentación, pero si ahí vos vas a resolver, no es la típica resolución por incumplimiento, que se va a hacer un incumplimiento, sino que va a ser una resolución anticipada o preventiva, que se puede, pero cuyos requisitos son distintos. Igual, para lo que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, la situación es una excepción en donde vos resolves en forma directa, simplemente comunicándolo. La tercera excepción es cuando se ha hecho imposible cumplir la obligación. El ejemplo típico, una compra-venta, supongamos de una obra de arte de ejemplar único, una escultura, una pintura, el vendedor tiene un plazo para entregarle la cosa al comprador, en el ínterin la cosa se destruye, es imposible cumplir, insisto, una obra de arte de ejemplar único, y en consecuencia, de nuevo, según lo que dice la ley, el acreedor, en este caso sería el comprador, podría resolver en forma directa sin necesidad de darle un emplazamiento para que cumpla, que por supuesto sería inútil. El cuarto caso, igual sobre esto ahora voy a volver, porque tiene algo más de tela para cortar, bastante. En la cuarta excepción, nos dice la ley, es cuando la propia ley te dice que podés resolver en forma directa. A ver, el Código Civil y Comercial somete a todos los contratos al régimen de resolución por incumplimiento previsto en la parte general, que es la que estamos ahora analizando. Pero de vez en cuando aparece alguna norma referida a algún contrato puntual, a veces con respecto a algún incumplimiento puntual en ese contrato. Son las menos, pero hay. Entre esas normas, además, algunas establecen que se puede resolver en forma directa. Bueno, por el principio de especialidad, obviamente, ese contrato, ante ese incumplimiento, se puede resolver en forma directa sin tener que cursar el requerimiento resolutorio. ¿Querés un ejemplo? Tenemos uno en el contrato de agencia. Está regulado en 2 artículos, 1494 y 1495. Te leo el primero. El contrato de agencia se resuelve, inciso inciso E, incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. Bueno, esto es lo que dice el inciso, bastante criticable en algunos aspectos, pero como sea está escrito,
¿Y qué pasa en este caso? Bueno, el artículo siguiente nos dice: manera en que opera la resolución. En el caso del inciso E del artículo 1494, cada parte puede resolver directamente el contrato. Está clarito. Después, en otra presentación analizo cuáles son los casos a los cuales se aplica este artículo, el 1494, inciso E. Pero no importa. A esos casos, cuando se presenten, se les aplica el 1495. Esto es, el contratante, el acreedor, vamos a decirle, tiene derecho y puede resolver el contrato directamente. Te comunico mi voluntad de resolver el contrato. Punto. Entonces, en estas excepciones cambia, por supuesto, el cómo y el cuándo de la resolución. El cómo ya no es al vencimiento de un plazo, con el vencimiento del plazo sin cumplimiento de la obligación. No. Ahora, el cómo es con el acto resolutorio, con la comunicación del acto resolutorio. Es decir, cuando el contratante no incumplidor le comunica a la contraparte su voluntad de resolver. Ese acto, la comunicación de ese acto, es un acto recepticio, es lo que produce la resolución del contrato y obviamente esa resolución se produce en ese momento. Te decía antes que todavía tenía que retomar un tema de la imposibilidad de cumplimiento, porque hay que hacer una salvedad importante. Esta regla de excepción, que se puede resolver directamente, y que eso es lo que produce la resolución, y ahí es cuando se produce la resolución, cuando se la comunica esa resolución directa, se aplica sin duda a las excepciones que te mencioné: plazo esencial, ¿sí?, el tema del anuncio del incumplimiento por el acreedor, por el deudor, el tema de cuando la ley lo establece. Pero en la imposibilidad de cumplimiento tenemos que hacer una distinción. ¿Por qué? Porque acá hay que ver, y es muy importante esta distinción, tenemos que ver si estamos en una imposibilidad imputable al deudor o no imputable al deudor. ¿Sí? Porque, fíjate, vamos a empezar por la resolución imputable, culpa o dolo del deudor, vamos a suponer. Acá sí, efectivamente, la resolución se va a producir cuando el acreedor, el cocontratante, el cumplidor, le diga al otro, le comunica al otro su voluntad de resolver. Igual te ubico un poquito en la secuencia para ver cómo llegamos a ese punto. Nace el contrato, hay una obligación que cumplir. Vamos a volver a la obligación de la compraventa, que había que entregar la obra de arte. Está. Se torna imposible el cumplimiento por un hecho imputable al vendedor, en mi ejemplo, o sea, culpa o dolo de él. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí no queda resuelto el contrato. Mirá lo que nos dice el artículo 955. Te lo leo. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. O sea que esta obligación subsiste y por ende el contrato del que nace subsiste, pero muta su objeto. Ahora, en el ejemplo que te di, este vendedor ya no va a la obra de arte, por definición no puede hacerlo, pero tendrá que dar una suma de dinero equivalente al valor de esa obra de arte y además resarcir los daños o los demás daños, como lo quieras llamar, sufridos por el acreedor, en nuestro ejemplo, el comprador. ¿Bien? Entonces, en esa instancia en la cual todavía el contrato subsiste, pero mutado en su objeto por culpa del deudor, es donde poder resolverlo. Y para resolverlo se aplica la regla que te mencionaba. No hace falta emplazarlo para que cumpla, sino que directamente se lo puede resolver. Esta es una excepción genuina a la regla general que venía analizando. El segundo supuesto que se puede dar con respecto a la imposibilidad de cumplimiento, en cambio, es muy distinto, completamente distinto. Imposibilidad no imputable al deudor. ¿Por qué? Bueno, porque esto ya no tiene que ver con cómo resuelvo por incumplimiento. Es una diferencia más básica. No hay posibilidad de resolver por incumplimiento. Te lo leo, artículo 955. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Entonces, vuelvo al ejemplo. Este vendedor tenía la obra de arte, la tenía bien guardada, bien custodiada, bla, bla, bla. Ocurre una catástrofe climática, no sé, una catástrofe, una inundación, ponele, por si un ejemplo, se destruye la obra de arte, no hubo culpa de él, caso fortuito o fuerza mayor, queda extinguida por imposibilidad de cumplimiento no imputable al deudor, queda extinguida esa obligación. Por supuesto que se extingue la obligación correspectiva. En este ejemplo sería la de pagarle el precio por parte del comprador, y por ende, dada la trascendencia que tienen estas obligaciones en la economía del contrato de compraventa del cual han nacido, también se extingue transitivamente el contrato de compraventa. Bien, ahora, lo que te quiero destacar acá es que entonces
la causal de extinción ya no es la resolución por incumplimiento, sino la resolución por imposibilidad de cumplimiento, que es una cuestión distinta, que es una cuestión muy distinta. Son modos de extinción distintos, pero no es lo mismo. Bueno, sí, son iguales en cuanto a que extinguen el contrato, pero hasta ahí llegamos. Fíjate, en la resolución por incumplimiento hay una parte que es responsable frente a la otra. Acá no. En la resolución por incumplimiento, cualquiera de solo la parte cumplidora lo puede extinguir al contrato. Bueno, sería que lo pudiese hacer el incumplidor. En la imposibilidad de cumplimiento no imputable al deudor, cualquiera de las dos partes puede invocar, no resolver, invocar la resolución producida por la imposibilidad. Y tercero, en la resolución por incumplimiento, lo que extingue el contrato es la manifestación de voluntad del contratante cumplidor. Él lo extingue, comunicando en forma directa si hay una excepción o emplazando para que se cumpla más y luego transcurre el plazo de gracia sin que haya sido cumplida en la regla general. Pero él es el que extingue el contrato. ¿Sí? Eso es lo que extingue el contrato. Es lo que hemos venido hablando hasta acá. En cambio, en la resolución por imposibilidad de cumplimiento, lo que extingue el contrato es la imposibilidad misma. Ahí queda ipso iure, automáticamente resuelto el contrato. Entonces, incluso cuando alguna de las partes, que sabemos que son cualquiera de las dos, quiere invocar esa extinción, es eso lo que tiene que hacer, invocarla. No es que lo resuelve, no es que lo extingue, invoca que ya se ha resuelto, que es una cuestión distinta. En fin, fíjate entonces que a pesar de que el 1088 no distinguía en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento, en realidad hay que interpretar que solo se aplica a la imposibilidad de cumplimiento imputable al deudor. Con lo cual, paréntesis, digresión, esa cosa que a veces tanto repetimos los abogados, donde la ley no distingue, no debe extinguir el intérprete, ubi lex, bla, 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 no tiene ninguna seriedad. A veces, aunque la ley no distingue, es obvio que hay que distinguir. Acá tenemos un ejemplo cabal. Bueno, ya a esta altura estamos entonces en condiciones de resolver el casito planteado al comienzo de esta presentación. Se extingue, bueno, si se trata de un caso que está sometido a la regla general, no, ya está. Se cursó el requerimiento resolutorio, pasaron los 15 días, no cumplió, quedó extinguido. En el momento en el cual venció el plazo, y eso, el vencimiento del plazo unido al no cumplimiento, es lo que provocó la extinción, por resolución por incumplimiento. Si se trata, en cambio, de alguno de los supuestos a los cuales se le aplica la disciplina de excepción, plazo esencial, imposibilidad de cumplimiento imputable al deudor, anuncio de incumplimiento, ley específica que así lo dispone, no, ahí directamente el contrato queda resuelto cuando el contratante no incumplidor le comunica al incumplidor su voluntad de resolver. Eso es lo que resuelve el contrato, el cómo, y en ese momento es que queda resuelto el cuándo. Y finalmente, aunque no es un tema de resolución por incumplimiento, insisto, pero ha salido a colación en el curso de esta charla, aclaro, cuando se trata de una imposibilidad de cumplimiento no imputable al deudor, no tiene sentido analizar el cómo y el cuándo de la resolución por incumplimiento, porque ahí no hay resolución por incumplimiento, sino resolución por imposibilidad de cumplimiento, que se produce entonces por el hecho de que la prestación se ha tornado imposible sin culpa del deudor, y es en ese momento mismo que automáticamente el contrato queda resuelto. ¿Querés conocer más sobre la resolución por incumplimiento o sobre los contratos en general? Podés ver las demás presentaciones de mi canal.